Hola, este segundo video tiene como objetivo introducir en la conceptualización y propuesta metodológica de Mikhail Mikhailovich Bakhtin, que él denomina teleológica, y tiene sus fundamentos epistemológicos en la fenomenología y especialmente en el epogé fenomenológico del primer Husserl. Si bien pareciera reñir con los conceptos provenientes del materialismo histórico, lo cierto es que no lo hace al propugnar por el predominio del objeto y su impresión en el sujeto, sin remitir a ningún universal, pues es a partir del sujeto individual que se llevan a cabo actos cognoscitivos. Esta postura metodológica, que para nada parece reñir con el materialismo, tal como se dijo arriba, fue aplicada por los otros compañeros de Bakhtin, Medvedev y Voloshinov, quienes en sus estudios posteriores están más cerca del marxismo que Bakhtin. Solo la definición sistemática de la unidad semántica de la cultura supera la facticidad del valor cultural. La autonomía del arte se establece y se garantiza por su aplicación en la unidad de la cultura, por el hecho de que se ocupa en esa unidad no solo un lugar aparte, sino también un lugar necesario e imprescindible. En caso contrario, esa autonomía sería algo arbitrario y por otra parte, se habría impuesto al arte cualquier otra finalidad y destino ajeno a su naturaleza factual desnuda. El arte no hubiera podido objetar nada porque la naturaleza desnuda no puede ser sino explotada. El hecho y lo específico puro no tienen derecho al voto. Para obtenerlo ha de transformarse en sentido, cosa imposible sin implicarse en la unidad, sin aceptar la ley de la unidad. El sentido aislado es una contradictio in adjecto, una contradicción de términos. La metodología en el estudio del arte se resuelve por el camino de la fundamentación filosófica sistemática del hecho artístico y de lo específico del arte en la unidad de la cultura humana. La poética, definida sistemáticamente, debe ser la estética de la creación literaria. Esta definición subraya su dependencia de la estética general. La carencia de una orientación estética general, sistemática y filosófica, la ausencia de un examen permanente concebido metódicamente acerca de las otras artes, acerca de la unidad del arte como dominio de la cultura humana unitaria, conduce a la poética a una extrema simplificación del problema científico, al tratamiento superficial e incompleto del objeto de estudio. La investigación solo se siente segura cuando se mueve en la periferia de la creación literaria, cuando se desprende de todos los problemas que sacan al arte al camino mayor de la cultura humana unitaria y que no pueden ser resueltos fuera de una orientación filosófica amplia. La poética se acerca a la lingüística, tiene miedo de alejarse de ella más allá de un paso, a veces se convierte en lingüística. Si bien es importante la naturaleza de la materia, además de los principios estéticos, es decir, lo verbal, es indudable la necesidad de la lingüística en tanto disciplina auxiliar. Sin embargo, esta comienza a desempeñar una función orientadora totalmente inconveniente para ella, al punto de cumplir la misma función de la estética general. En esta diapositiva, entonces, dividimos el proceso en tres etapas. Por un lado, el reconocimiento del arte en términos de autonomía en la unidad de la cultura, su implicación en la estética general y su fundamentación interdependiente en relación con los dominios de la creación cultural, para desembocar en la tercera etapa, que es la conformación de una metodología en el estudio del arte que se resuelve tanto en la fundamentación filosófica sistemática del hecho artístico como un fenómeno específico en la unidad de la cultura humana. Identificados los aspectos relevantes de la concepción semiótica del arte por parte de Bakhtin, no dejamos de recordar lo propuesto por Mukarovsky en relación con el arte como un hecho sígnico, en el que un punto de vista creador se vuelve necesario y convincente en relación con otros puntos de vista creadores. Un punto de vista que no se implica por sí mismo en la unidad de la cultura no es sino un simple hecho. Su especificidad puede parecer arbitraria y caprichosa,
El dominio de la cultura no tiene territorio interior, está situado en las fronteras lo recorren por todas partes, a través de cada uno de sus aspectos. La unidad sistemática de la cultura penetra en los átomos de la vida cultural. Todo acto cultural vive de manera esencial en las fronteras. En esto reside su seriedad e importancia. Alejado de las fronteras, pierde terreno, significación, deviene arrogante, degenera y muere. En este sentido, el tríptico pintado sobre madera de roble al óleo llamado El Jardín de las Delicias, pintado por Jerónimo van Eycken, el Bosco hacia 1490 o 1500, configura una visión panorámica de la concepción del mundo renacentista. Se inicia con el paraíso, izquierda, la vida terrenal, centro y el infierno, derecha. Salta a la vista el lugar central de la vida terrenal, el goce y los excesos, así como las reproducciones del imaginario colectivo de la época, animales mitológicos, cierta concepción moralista, pero ambigua de los placeres terrenales. En cierto sentido, el desnudo, limitado a ciertas figuras, resalta la figura y despierta el interés del espectador. Será algo así como la exemplificación medieval que se solaza con el pecado. Es la perspectiva renacentista, el ámbito axiológico religioso, el que posibilita la mayor amplitud en la presentación de los pecados, o esa afirmación de los placeres del mundo, que no obstante la perspectiva humanista termina con el castigo en el infierno. Vemos que en este tríptico el ámbito cultural religioso se debate entre el goce y la culpa, de ahí que sea considerado una representación emblemática de la moral cristiana del Renacimiento. Continuando con la propuesta metodológica bakhtiniana, que implica tres aspectos: el contenido, entendido como ético-cognitivo; la materia, entendido como la palabra; y la forma, entendida en dos maneras: la forma arquitectónica y la forma composicional. Para Bakhtin, la forma artística es la forma del contenido, pero realizada por completo en la base material y sujeta a él. La forma debe entenderse y estudiarse en dos sentidos: desde el objeto estético puro, como forma arquitectónica orientada axiológicamente hacia el contenido, acontecimiento posible, y relacionada con este; desde dentro del contenido material compositivo de la obra, es el estudio de la técnica de la forma. La segunda es una forma realizada en la base material y con su ayuda, condicionada además de por su objeto, por la naturaleza del material dado. Se ha entendido la forma como técnica, no obstante, debe examinarse en el plano puramente estético, en tanto que forma significativa desde el punto de vista artístico. Problema: ¿cómo puede la forma realizada por entero en base al material convertirse en forma de contenido, relacionarse con él axiológicamente? ¿O cómo puede la forma compositiva, la organización del material, realizar la forma arquitectónica, es decir, la unión y la organización de los valores cognitivos y éticos? La forma solo se desobjetiva y rebasa el marco de la obra, concebida como material organizado, cuando se convierte en expresión de la actividad creadora, determinada axiológicamente, de un sujeto activo desde el punto de vista estético. Debo sentirme creador de la forma para, en general, realizar una forma como tal, significativa desde el punto de vista artístico. La forma estética transfiere esta realidad conocida y valorada a otro plano valorativo, la somete a la unidad nueva, la ordena de una manera nueva, la individualiza, la concreta, la aísla y la concluye, pero no anula en ella lo conocido y valorado. Este es el objetivo hacia el que se orienta la forma estética final. Todas esas formas arquitectónicas forman parte del objeto estético. Diferentes de las formas compositivas, las formas arquitectónicas son formas de valor espiritual y materia del hombre estético. Las formas de la naturaleza, como son el ambiente, las formas del acontecimiento en su aspecto personal, de la vida social e histórica,
etcétera, son todas ellas logros, realizaciones. No sirven para nada si no son autosuficientes. Son formas en su especificidad de la existencia estética. Las formas compositivas que organizan el material tienen carácter teleológico, utilitario, como inestable y se destinan a una valoración puramente técnica. ¿Hasta qué punto la realización de la tarea arquitectónica? La forma arquitectónica determina la elección de la forma compositiva. Así, la forma tragedia, la forma del acontecimiento y en parte de la personalidad es el carácter trágico. Elige la forma adecuada, la dramática. No se puede hacer en la realización de una forma arquitectónica abstracción de lo compositivo. En estética no se puede hacer una diferenciación estricta entre forma composicional y forma arquitectónica. En esta diapositiva presentamos entonces tres formas composicionales y sus respectivas formas arquitectónicas. Ya en una presentación anterior habíamos utilizado esta imagen. La tragedia, que forma parte del género dramático en tanto forma composicional, implica en términos de forma arquitectónica una altura axiológica superior del héroe, superior al narrador. Una relación entre el narrador y el héroe, mortal e inmortal, y una representación de lo elevado. En relación con la forma composicional comedia, otra variante del género dramático, encontramos una medianidad axiológica del héroe semejante al narrador, y aquí estamos entonces pisando el terreno de la forma arquitectónica. El héroe no es superior al hombre común y forma parte del mimético bajo. De ahí que sea susceptible de generar risa. El tercer ejemplo es la novela. La novela forma parte del género narrativo. Tiene unas características composicionales muy claras en las que se alternan aspectos tales como la descripción de espacios, la narración de acciones y la presentación de diálogos. En la novela, en este caso, hemos tomado como ejemplo la novela picaresca. En la imagen tenemos una referencia a Lazarillo de Tormes. Hablamos de una inferioridad axiológica. El héroe es inferior al narrador. Se desenvuelve en nuestro medio ambiente y su actitud es irónica. Aquí estamos refiriéndonos a aspectos propios de la forma arquitectónica. Volvamos a la diferenciación entre la forma composicional y la forma arquitectónica. En este caso, vamos a hablar de lo trágico. El drama es una forma compositiva, compuesta de diálogos, por la división en actos, escenas, etc. Pero lo trágico y lo cómico son formas arquitectónicas de la conclusión. Se puede hablar de formas compositivas de la comedia y de la tragedia como variantes de la forma dramática, tomando en cuenta los procedimientos de ordenación compositiva del material verbal y no los valores cognitivos y éticos. Cada forma arquitectónica se realiza a través de ciertos procedimientos compositivos. A las formas compositivas más importantes, como las de género, les corresponden formas arquitectónicas esenciales en el objeto realizado. La forma de lo lírico es arquitectónica, pero existe también formas compositivas de poemas líricos. La orientación emocional, referido a su valor de ambición y tensión internas, al que da fin, es arquitectónico. Forma arquitectónica corresponde a culminaciones éticas, formas de conclusión, valores cognitivos y éticos. Dentro de los géneros literarios que existen, el dramático es uno de los más importantes y también uno de los más antiguos.
El origen del teatro se remonta a la antigua Grecia y por ello este género cuenta con un gran legado a sus espaldas y con una amplia cantidad de dramaturgos que han marcado época. Homero, Shakespeare o Lope de Vega son solo algunos de los nombres más destacados del sector. En tanto género literario corresponde a una forma composicional a partir de la determinación de sus características con el objeto de identificar cada uno de los ejemplos que lo componen. ¿Qué es el género dramático? Dentro de la literatura existen diferentes géneros literarios: narrativo, lírico o dramático, o formas composicionales que se han ido cultivando a lo largo de la historia. El género dramático es uno de ellos y de hecho es uno de los más importantes. ¿Qué es el género dramático? Se trata de un tipo de forma composicional o texto literario que representa un conflicto que tiene lugar en la vida de los personajes que protagonizan la historia. Son textos que se caracterizan por implicar técnicas tales como el diálogo, la inexistencia de la figura del narrador. Lo fundamental es que en esta forma composicional la vida se sube al escenario para ser representada por actores y actrices que significan un momento concreto. Por tanto, no es un género que esté pensado para ser leído, sino que está pensado para ser interpretado. En el género dramático nos encontramos, por tanto, ante textos escritos para obras teatrales que pueden ser leídos, pero que, ante todo, se crean para ser representados delante de los espectadores. El diálogo entre los diferentes personajes es la herramienta usada para poder definir la personalidad de cada uno y conseguir narrar la historia de una forma activa, donde abundan las acciones y apenas hay descripciones. Se conoce como género dramático porque el drama es la palabra que se emplea para hacer referencia a las creaciones literarias en las que el dramaturgo, a través del diálogo entre los personajes, presenta hechos y acontecimientos que tienen lugar en un espacio-tiempo concreto. Los hechos suelen estar vinculados a diferentes conflictos que viven los seres humanos y se pueden explicar tanto con palabras como con movimientos e incluso con la escenografía. Todo el escenario cobra vida para contarnos lo que está sucediendo entre líneas. Por tanto, la definición de género dramático es que se trata de un género literario que nos explica un suceso en concreto que tiene lugar en la vida de los personajes. Estos hechos pueden contarse arquitectónicamente, de manera paródica, dramática, trágica e irónica, pero con el diálogo y la acción como elementos clave. En esta diapositiva se especifican de una manera general los elementos composicionales de la estructura dramática. Una parte interna relacionada con la calidad del contenido ético-cognitivo, en el sentido en que se compone de una serie de acciones realizadas a través del diálogo, organizados en presentación, clímax, conflicto dramático y desenlace. La parte externa se refiere a las técnicas de presentación: escena, salida o entrada de personajes, acto, desarrollo de la presentación, el clímax, el conflicto dramático y el desenlace y el cuadro, que corresponde a cada una de las partes de la obra sin cambio de decorado. Características del género dramático. Para comprender mejor cómo son los textos dramáticos, a continuación vamos a descubrir las principales características del género dramático, ya que así se podrá aprender a identificar claramente este tipo de obra literaria. Aquí se deja una lista de las características más destacadas. Diálogo. En las obras dramáticas, la acción y la representación o presentación de los personajes se explica mediante el uso de diálogo. Los personajes hablan entre ellos y de esa conversación podemos comprender mejor su psicología y su naturaleza. No hay narrador. Otro elemento muy característico del drama es que no existe la figura del narrador. Todo se explica en boca de los personajes, que mediante sus interacciones en el transcurso de la obra van contándonos todo lo que está sucediendo. La importancia de la acción. Otra de las características del género dramático es que es un tipo de texto en el que los actos tienen igual o más importancia que las palabras. Los gestos de los personajes, las miradas, sus movimientos, etcétera, nos dan mucha información sobre su manera de ser y de ver el mundo. No hay descripciones. Al ser un tipo de texto en el que predomina la acción,
En el drama no hay lugar para las descripciones. La escenografía o la puesta en escena será la encargada de reflejar cómo es el espacio o la época en la que nos encontramos. Y el resto se debe leer entre líneas con todo lo que se representa sobre el escenario. Profesionales del teatro. A diferencia de otros géneros literarios, en el caso del drama es importante la existencia de otros profesionales, además del dramaturgo, para que la obra se pueda disfrutar de forma completa. Actores, directores, técnicos de luz y de sonido, productores, etcétera. Son algunos de los profesionales que suelen formar parte de las representaciones. Para ser representado, los textos dramáticos son escritos, no para ser leídos, sino sobre todo para ser representados. Aunque se pueden leer, el objetivo del dramaturgo es la llevada a escena de la obra, temas universales. De forma habitual, las obras teatrales suelen hablar sobre temas universales que conciernen al ser humano, el amor, la venganza, las injusticias sociales, etcétera. Son obras que tienen un objetivo de comunicación y que por tanto se escriben para lanzar un mensaje o una idea, verso o prosa. Aunque hoy en día el drama se suele escribir en prosa para así reflejar mejor la vida real de las personas, lo cierto es que durante el siglo de oro se escribía en verso. Lope de Vega fue uno de los autores más importantes de esta época en España, ya que con su arte nuevo de hacer comedias consiguió actualizar el género y hacer que se convirtiera en todo un acontecimiento social. Acotaciones. Otra de las características del género dramático es que se trata de un tipo de texto que cuenta con acotaciones, es decir, indicaciones que el dramaturgo da a los actores o al director para que la puesta en escena pueda hacerse tal y como tiene en mente. Estas acotaciones informan sobre las entradas de los personajes, el espacio en el que se encuentra, la vestimenta que llevan, etc. Estructura. Las obras dramáticas, a diferencia de otros géneros literarios, se dividen en actos y cada acto cuenta con diferentes escenas que se diferencian según vaya avanzando la trama. Subgéneros. Nos encontramos con los subgéneros del género dramático más importantes son la comedia, la tragedia y la farsa. Ejemplos del género dramático. Hay muchas obras que son ejemplos del género dramático, como por ejemplo Romeo y Julieta, Edipo Rey, Fuente Ovejuna, La Casa de Bernarda Alba, etc. Estos textos, aunque pueden ser leídos, se suelen disfrutar más cuando se va a un teatro y se ve la representación de la obra. Cuando veas el texto, te darás cuenta de que se prepara o se presenta como una forma muy particular y con elementos propios como son los actos, las escenas, las acotaciones y las intervenciones de los personajes en forma de diálogo. Si en la antigüedad era inconcebible la combinación de géneros literarios, tales como lo trágico y lo cómico, por considerar que su objetivo era diferente, también se reconocía la familiaridad de alguno de ellos. Es el caso de Aristóteles en su Poética, en el que establece la semejanza entre la epopeya y la tragedia en relación con lo representado, pero su diferencia irreconciliable entre el modo y el medio de representación. Los romanos posteriormente pasan a combinar lo trágico y lo cómico, dando origen al drama. En relación con el género narrativo y el género dramático, es importante tener en cuenta que a lo largo de la historia de Occidente y del surgimiento del concepto de literatura, ha habido una alimentación recíproca entre uno y otro. Lo picaresco, tenido como forma arquitectónica, tuvo su origen en el género novelesco o género narrativo, que también en el género del teatro o dramático ha entrado a participar. Es el caso también de lo trágico. Encontramos novelas contemporáneas que tienen un profundo contenido trágico. Es el caso de la novela Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. En este sentido, ningún acto creativo cultural tiene nada que ver con la materia. Esta es independiente al valor,
La materia es accidental y caótica. Tiene que ver siempre con algo ya valorado y más o menos organizado, ante lo que tiene que adoptar de una manera responsable una actitud valorativa. El acto cognitivo encuentra elaborada en conceptos la realidad del pensamiento precientífico. La encuentra valorada y organizada con anterioridad por la acción ética, práctica, social, política, estética, desde el punto de vista religioso, además. Asimismo, el acto cognitivo proviene de la imagen estéticamente organizada de la visión del objeto. Cuando hablamos del acto cognitivo, nos referimos a aquello que surge de la imagen estéticamente organizada de la visión del objeto. En relación con la materia mencionada en la diapositiva anterior, es importante que planteemos algunos ejemplos. Es el caso de la escuela pictórica expresionista. En este caso, el expresionismo es, además de un estilo pictórico, una forma arquitectónica. El expresionismo fue un fenómeno nacional, reflejo de la situación que se vivía en el imperio a comienzo del siglo XX. Me refiero al imperio alemán. En él se defiende que los artistas se aproximen al objeto de forma libre e intuitiva desde la visión del propio sujeto. Se debe tener la capacidad de mostrar lo interior de las cosas a través de su exterior, teniendo la libertad de deformar o formar su apariencia natural, porque lo que interesa es expresar sentimientos. En este cuadro de Edith Hackett, Dos hombres y una mesa, podemos identificar varios aspectos, unos composicionales y otros arquitectónicos, pero como sabemos, lo composicional determina lo arquitectónico. En este caso, la pincelada, el carácter angular de los rostros y de las formas del cuadro genera, así como los colores oscuros o los tonos oscuros y ocres, generan una forma arquitectónica relacionada con la angustia, el existencialismo, la ausencia de salidas, la tristeza que se puede percibir en la mirada de los personajes, no solamente que están en el primer plano del cuadro, sino los cuadros que están detrás de los personajes, nos muestran el dolor, la injusticia, todo a través del color y la línea. A lo largo de los dos videos que pretenden constituirse en una introducción a la lectura del documento de Bakhtin, El problema del material, el contenido y la forma de 1924, ha rondado la pregunta cómo se realiza el contenido en la creación artística y en la contemplación, y cuáles son los objetos y métodos de su análisis estético. Hemos planteado que el fundamento filosófico de la propuesta bakhtiniana está relacionado con la fenomenología y específicamente con la epogée fenomenológica de Husserl, en la que se hace la diferencia radical entre el objeto puro y el objeto fenoménico. En este sentido, entonces, la obra literaria se constituye en un objeto fenoménico, en el que si bien se plantea la necesidad de la objetividad en el análisis, no se confunde con la cientificidad. La diferencia entre objetividad en el análisis literario propuesto por Bakhtin y la cientificidad es que en el primero lo que se plantea son argumentos que respaldan el objeto estético o la hipótesis de sentido que le da existencia a la obra literaria, mientras que la cientificidad se plantea como una serie de proposiciones de carácter universal que deben ser comprobadas en todo análisis literario. Propuesta o postura totalmente contraria a la bakhtiniana y que está relacionada, según él, con la estética formalista. El humor, la heroificación, el tipo, el carácter son formas puramente arquitectónicas, pero se realizan naturalmente a través de ciertos procedimientos compositivos. El poema, el relato, la novela corta son formas compositivas puras, formas de género. El capítulo, la estrofa, el verso
son elementos compositivos puros. Se pueden entender de una manera estrictamente lingüística sin el telos, o sea, la finalidad artística. Este telos artístico es el que configura la forma arquitectónica y corresponde a su vez a los efectos de sentido que se efectúan a partir de procedimientos compositivos y la conjugación de elementos compositivos puros. Dentro de la clasificación de la novela como género, entonces tenemos la forma autobiográfica cuando predomina un yo, epistolar, una forma de presentación de la información a través de la textualidad carta o dialogada, es decir, la forma composicional a partir de los diálogos entre los personajes. El contenido semántico puede ser identificado como picaresco, en el sentido en que establece una estructura dentro de la novela a partir de una serie de aventuras que vendrían a determinar el carácter de pícaro, histórico en relación con los hechos narrados. Novela negra en relación, por ejemplo, con el crimen. La novela policial en relación con la búsqueda del asesino. La novela de aprendizaje en relación con el crecimiento del personaje. La novela de aventuras en relación con las acciones y las confrontaciones que tiene el personaje principal, o la novela social en el sentido de la denuncia. En algunos aspectos, nosotros podemos identificar, por ejemplo, lo picaresco como una forma arquitectónica, pero en tanto género al que se nos estamos refiriendo aquí como contenido es forma composicional. Por otro lado, los movimientos literarios son también formas composicionales que pueden llegar a constituirse de acuerdo al tratamiento arquitectónico en efectos estéticos. No obstante, hablamos de movimientos realistas, de movimiento naturalista, de novela romántica o de novela existencialista. La forma, en términos de forma material, solo en su determinación científica, matemática o lingüística, es una organización puramente externa a la cual le falta el elemento valorativo. No se explica la tensión emocional, volitiva de la forma. Su capacidad específica de expresar cierta relación valorativa del autor y del observador con algo que está fuera de la materia. Esto se debe a que la relación emocional, volitiva, expresada a través de la forma, ritmo, armonía, simetría, etc., tiene un carácter demasiado tenso y demasiado activo para que la relación pueda interpretarse como actitud frente a la materia. Todo sentimiento carente del objeto que le da sentido se reduce a lo factual, aislado y estructural. No se relaciona con nada, es psicofísico, carece de intención de romper el círculo de una relación puramente anímica. Se transforma en placer que se explica de manera hedonista. La materia está organizada en el arte de tal modo que provoca sensaciones y estados agradables del organismo psicofísico. De acuerdo con lo anterior, la relación entre forma composicional y forma arquitectónica está directamente relacionado con la relación entre el objeto puro y el objeto fenoménico. El objeto puro existe independiente del sujeto. El objeto fenoménico es la resultante de la observación del sujeto y de la identificación de un sentido o de una intencionalidad. En este sentido, podemos decir, o en conclusión, que la forma arquitectónica es la que permite, a partir de la forma composicional, la existencia de la obra literaria como expresión artística y estética. Desde la perspectiva de Bakhtin, el autor creador es un elemento constitutivo de la forma artística. He de vivir la forma para sentirla estéticamente, como actividad psicológica activa mía ante el contenido. En la forma y a través de la forma yo canto, narro, represento. A través de la forma expreso mi amor, mi aprobación, mi aceptación. Recordemos que en la presentación de la pragmática literaria hemos planteado que este autor creador
del que habla Bakhtin lo denominamos sujeto de la enunciación, que es en verdad el responsable ideológico de todo lo que se presenta en la obra, de las elecciones, de las formas composicionales y de las orientaciones axiológicas que le dan existencia a la obra en términos de forma arquitectónica. Es decir, el autor creador, que en el momento histórico en el que Bakhtin escribe el texto no podía ser reconocido como responsable ideológico, es en realidad aquel a que le atribuimos la intencionalidad, ese amor, esa aprobación, esa aceptación que yo como lector comparto y que le doy vida a través de la lectura y concreto con el objeto estético o la hipótesis de sentido. La forma estética transfiere esta realidad conocida y valorada a otro plano valorativo, la somete a la unidad nueva, la ordena de una manera nueva, la individualiza, la concreta, la aísla y la concluye, pero no anula en ella lo conocido y valorado. Este es el objetivo hacia el que se orienta la forma estética final. El humor, la heroificación, el tipo, el carácter son formas puramente arquitectónicas, pero se realizan naturalmente a través de ciertos procedimientos compositivos. El poema, el relato, la novela corta son entonces, como se ha dicho, formas compositivas puras, formas de género. El capítulo, la estrofa, el verso son elementos compositivos puros. Se pueden entender de una manera estrictamente lingüística. La forma arquitectónica corresponde entonces a los efectos de sentido que se efectúan a partir de procedimientos compositivos y la conjugación de elementos compositivos puros. El conocimiento no acepta la apreciación ética ni la presentación en forma estética, se aleja de ellas. El conocimiento parece no encontrar nada preexistente, empieza por el comienzo. La apreciación ética y la modelación estética preexistente no forman parte del conocimiento. Aquí hablamos del conocimiento científico, por supuesto. Cuando la realidad entra en la ciencia, abandona todos sus ropajes valorativos para convertirse en realidad desnuda y pura del conocimiento, donde solo es soberana la unidad de la verdad, la indeterminación. Reproducimos de nuevo el cuadro de Northrop Frye de las ficciones clasificadas de acuerdo con el poder de la acción del héroe. Habíamos hablado entonces de 4 aspectos importantes: el modo, el héroe, el medio ambiente y los elementos. Adicionales tenemos los adjetivos y los ejemplos. El modo mítico, el héroe superior a la clase o en clase a los demás hombres. El medio ambiente es superior al medio ambiente. Los elementos o las formas composicionales son el relato acerca de Dios, le incumbe el mito, fuera de las categorías literarias normales. El adjetivo, el héroe es un ser divino. ¿En qué género se cultiva este modo? En los mitos. Otro ejemplo, el mimético bajo. El mimético bajo tiene como héroe a alguien no superior a los hombres. El héroe es uno de nosotros. Es el caso de la novela, por ejemplo, la comedia o la ficción realista. El medio ambiente es no superior a nuestro medio ambiente. Y en términos de elementos respondemos a un sentido de común humanidad. Se exige del poeta los mismos cánones de probabilidad que descubrimos en nuestra experiencia. Tenemos entonces, en general, que el modo mítico, fantástico, mimético elevado, mimético bajo o irónico son formas arquitectónicas, mientras que el héroe, el medio ambiente y los elementos corresponden a las formas composicionales que generan ese modo. Para terminar, volvamos a la pregunta inicial. ¿Cómo se realiza el contenido en la creación artística y en la contemplación y cuáles son los objetivos y métodos de su análisis estético? La particularidad principal de lo estético, que lo diferencia netamente del conocimiento y del hecho, es decir, del objeto puro, es su carácter receptivo, receptivo positivo, la realidad preexistente del acto estético, conocida y valorada por el hecho, entra en la obra, exactamente en el acto estético.
donde se convierte en elemento constitutivo indispensable. La vida no solo se halla fuera del arte, sino también dentro de éste, en su interior, en toda plenitud de su ponderación valorativa, social, cognitiva, política, etc. El arte es rico, no seco, no algo especializado. El artista es un especialista solo como maestro, solo en relación con el material. Primero, debe hacerse una distinción clara entre el elemento ético-cognitivo que representa realmente el contenido, o sea, el elemento constitutivo del objeto estético, y aquellos juicios y valoraciones éticas que pueden ser efectuados y expresados en relación con el contenido, pero que no forman parte del objeto estético. Segundo, el contenido no puede ser puramente cognitivo, carecer totalmente del elemento ético. Se puede afirmar que la primacía del contenido le corresponde a lo ético. La forma artística no puede realizarse solamente por referencia a la noción pura, al juicio puro. El elemento puramente cognitivo se queda inevitablemente aislado en la obra de arte como prosaísmo no disuelto. Todo lo que es conocimiento debe estar interconexionado con el mundo de la realización del hecho humano, relacionado en lo esencial con la conciencia en acción. Así forma parte de la obra. El contenido no es un conjunto cognitivo teórico, una reflexión o una idea. Tercero, la creación artística y la contemplación asimilan directamente el elemento ético del contenido por el camino de la empatía o de la simpatía y de la covaloración, pero en ningún caso por el camino del entendimiento y la interpretación teóricos, que solo pueden ser un medio para la simpatía. Directamente ético es solo el acontecimiento del hecho en su realización viva que emana del interior de la conciencia en acción. Este acontecimiento es finalizado desde el exterior por la forma artística, pero no como una transcripción teórica en forma de juicios éticos, de normas morales, de sentencias, de valoraciones jurídicas, etc. Material se ha de entender el material en su definición científica exacta, sin añadir ningún tipo de elemento extraño a esa definición. La palabra, junto con el sintagma, tiene infinitos sentidos. A menudo el poeta elige la palabra ya estetizada, pero entiende el momento estético como un momento que pertenece a la palabra misma, con lo que la transforma en entidad mítica o metafísica. Material lingüístico. Un enunciado no significa una mutación en la esfera del sentido, un punto de vista nuevo sobre el mundo, una forma artística nueva, o crimen, o un hecho moral. Para ella se trata solo de un fenómeno de la lengua, eventualmente una nueva construcción científica, y el sentido de la palabra, su significación material, son para ella únicamente un aspecto de la palabra en su determinación lingüística, sacado justificadamente de su contexto cultural, semántico y valorativo en el que realmente estaba integrada dicha palabra. Al aislar la palabra, la lingüística libera el aspecto puramente lingüístico de la palabra y crea una nueva unidad lingüística con sus subdivisiones concretas. Entra al objeto, la lengua, indiferente a los valores extralingüísticos. Material en oposición a contenido. Un enunciado concreto se da siempre dentro de un contexto cultural semántico, axiológico, científico, político, estético, etc. O en el de una situación vital única, particular. Solo en esos contextos está vivo y se entiende el enunciado aislado. Es verdadero o falso, bello o feo, sincero o simulado, abierto, cínico, autoritario, etc. No existen ni pueden existir enunciados neutros, pero la lingüística solo ve en ellos un fenómeno de la lengua y solo los relaciona con la unidad de la lengua, en ningún caso con la unidad del concepto, de la práctica, de la vida, de la historia, del carácter de un individuo, etc. Formas en oposición a material. La actividad artística de un creador desde el punto de vista valorativo no se dirige hacia el material, ni su forma se refiere a él. La forma artística creada es una forma con la significación estética de hombre y su cuerpo. La intención de la creación y la contemplación
va en esa dirección. El material tiene un carácter secundario, derivado, dirigido por una actitud, en cierto modo primaria, hacia los valores objetuales, en este caso hacia el valor del cuerpo humano, del hombre físico. La propuesta de Bakhtin entonces la tenemos de la siguiente manera. Una obra literaria se configura a partir del objeto estético. El objeto estético tiene tres partes: el contenido, la materia o material y la forma. La forma sabemos que se divide en forma composicional y en forma arquitectónica. Damos entonces por terminada la introducción al documento de Bakhtin, el contenido del material, el problema del material, el contenido y la forma. Creo que a partir de estas explicaciones, nuestra lectura puede ser mucho más productiva.